Y ahora nos vamos en directo con Enric porque queremos hacerle una pregunta. ¿Cuál es la pregunta más repetida cuando se trata de adivinar el futuro, Enric? Cuando estamos hablando tanto de crisis, que ya estamos un poco hasta la coronilla de la crisis, y venimos a una feria mágica como esta, Mercedes, la que celebran por 10º año en Santa Susana, a medio camino entre Barcelona y Girona. Imagino que tú pensarás que la respuesta es sobre el trabajo, ¿no? De si habrá trabajo, de si nos faltarán los duros, cosas de este tipo, ¿verdad? Yo es lo primero que hubiera dicho, la verdad. Pues hemos estado hablando con alguna de estas personas que está echando las cartas, que la verdad es que estamos esperando aquí para ver si nos cogen a nosotros. ¿Y sabes cuál sigue siendo la pregunta estrella? El amor. Estoy seguro que lo adivinas. No es la crisis, si habrá trabajo o no. O la salud, ¿no? El amor. Si este le gusto, no le gusto, si me va a ir bien con este, con el otro. Este sigue siendo el tema estrella de, por ejemplo, paradistas como estas, que aquí en Santa Susana están muy repetidos, muy presentes además, muchas personas que han venido aquí a ver cómo se echan las cartas. No sé si es algo que has vivido tú, Mercedes. ¿Quién se anima más a preguntar y a indagar en el futuro? Yo estoy viendo mujeres más que hombres. No sé si los hombres es que están haciendo la siesta por ahí o qué, pero a esta hora, cuando son las 7:03 de la tarde, sobre todo mujeres. Y mira, nos queremos quedar con una de las muchas imágenes. Voy a bajar un poquito el tono de voz para no molestar. Mira este maestro indio que dice que bueno, sabemos que la música amansa a las fieras, pero es que aquí nos hemos enterado que además la música puede curar. Y precisamente este maestro indio está pues con este tema. Por ejemplo, oye, que sentimentalmente, como hablamos, no te sientes correspondido, pues por ejemplo, o has perdido el trabajo o alguna cosa por el estilo, tú puedes venir aquí a escuchar un poquito a este maestro y parece ser que con unos minutitos te deja como nuevo, que esto pues no viene mal. Y si no es suficiente, pues nos queda una posibilidad, a ver si estamos a tiempo de enseñártelo, que es relajarte con Reiki, otra de las imágenes que nos deja esta feria, que es la de tumbarse relajadamente y dejar que lo malo pase para quedarse prácticamente como nuevo, Mercedes. Bueno, pues para no romper esa tónica de relax, Enric.